¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una persona cuando los celos, la ambición y el orgullo se apoderan de su corazón? La historia que estás a punto de descubrir no es solo un relato más de glamour y tragedia, es un impactante cuadro que parece sacado de una novela. Pero no, esto es realidad. Hablemos de Ana Berta Lepe, una mujer que alcanzó las cumbres del éxito como Miss México y estrella de la época de oro del cine mexicano, solo para ver su vida dar un giro trágico e inimaginable. Con una belleza excepcional, rápidamente se convirtió en modelo y luego en actriz, pero su vida tomó un rumbo oscuro cuando su propio padre, Guillermo Lepe, celoso y posesivo, se convirtió en el mayor obstáculo en su camino al éxito. ¿Qué llevó a Guillermo a cometer tal atrocidad? Esta pregunta nos deja con una inquietante reflexión sobre los límites del amor y la locura. Prepárate para sumergirte en esta historia llena de glamour, tragedia y secretos oscuros que marcaron la vida de Ana Berta Lepe. No te lo pierdas. Ana Berta Lepe nació el 12 de septiembre de 1933 en el pintoresco pueblo de Tecolotlán, Jalisco. Desde joven parecía destinada a brillar, hija de un retirado militar y una ama de casa. Con los años, su familia se mudó a la capital mexicana y fundó una cafetería muy cerca de los estudios Churubusco, famosos estudios del cine mexicano, lo que le permitió interactuar con otras celebridades y ver de cerca el proceso de creación de películas. Esto fue lo que convenció a Ana Berta Lepe de ser artista, pero pronto se encontraría con el primer obstáculo. Su padre no deseaba que se dedicara a este mundo. De acuerdo con Sale el Sol, el antiguo miembro del ejército aceptó que su hija fuera actriz con la condición de que él manejara su carrera. Su nombre apareció en el cine por primera vez en 1951 con el título La Justicia del Lobo. Después de este llegaron más proyectos como Tío de mi vida o Prefiero a tu papá. Su belleza y carisma natural fueron su pasaporte hacia el título de Miss México en 1954, un logro que hizo historia al posicionarla como semifinalista del certamen de Miss Universo, donde obtuvo el cuarto lugar, marcando un momento icónico para México en el escenario internacional. Pero ese brillo inicial no era más que el prólogo de algo más grande. Pronto su impacto trascendió los concursos de belleza. La industria del cine reparó rápidamente en ella. En cuestión de tiempo, Ana Berta se consolidó como una de las actrices más relevantes de su generación, participando en más de 80 producciones cinematográficas. A la par, trabajaba como vedette en un cabaret al sur de la Ciudad de México. Sin embargo, detrás del brillo y las cámaras, había algo más que esfuerzo personal. Estaba bajo la sombra omnipresente de Guillermo Lepe Ruiz, su padre. Guillermo fue mucho más que un padre protector. Era un hombre de ambiciones casi desbordadas. Estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluidas la felicidad y libertad de su hija, para verla convertida en una estrella de alto renombre. Ana Berta vivía sometida a una agenda agotadora, filmando películas durante el día y actuando en lugares como el renombrado cabaret La Fuente por las noches, bajo la constante atención vigilante de su padre. ¿Hasta dónde podría llegar este comportamiento? En este complejo tapiz entró Agustín de Anda, una figura clave que desencadenaría esta tragedia. Hijo del célebre productor cinematográfico Raúl de Anda, conocido como el Charro Negro, Agustín era una personalidad tan magnética como controvertida. Impulsivo y con algo de arrogancia, logró dividir las opiniones en los círculos del espectáculo. Sin embargo, eso no impidió que surgiera una relación intensa entre él y Ana Berta. Algunos aseguran que estaban locamente enamorados uno del otro. Otros insinúan que desde el inicio había tensiones subyacentes. Sea como sea, nadie duda de que su romance se convirtió en el epicentro de una catástrofe inevitable. El conflicto entre Guillermo Lepe y Agustín de Anda creció desde sus primeros encuentros. Guillermo percibía a Agustín como una amenaza a su control absoluto sobre la vida de Ana Berta y los lucrativos negocios que orbitaban a su alrededor. Por otro lado, Agustín soñaba con alejarla del escrutinio público y ofrecerle una vida tranquila lejos del entretenimiento. Tal choque de egos y ambiciones parecía destinado a explotar. El fatídico 29 de mayo de 1960 marcó el clímax de esta tragedia. Todo empezó tras asistir al funeral del reconocido actor Ramón Gay. Esa noche, Ana Berta y Agustín acudieron al cabaret La Fuente para cumplir con una presentación programada de ella. Según los testimonios, la tensión era palpable desde que llegaron. Guillermo y Agustín comenzaron a discutir en la mesa mientras Ana Berta permanecía en el vestidor preparándose para subir al escenario. La confrontación escaló rápidamente.
Guillermo insistía en que él seguiría manejando todos los aspectos de la vida de su hija hasta que contrajera matrimonio, mientras Agustín intentaba imponer su postura. Lo que ocurrió después cambiaría la vida de Ana Berta Lepe para siempre, llevándola a cuestionar hasta dónde pueden llegar los extremos de la ambición humana cuando chocan con el amor y el orgullo desenfrenado. Una tragedia transformada en leyenda urbana que décadas después sigue despertando interrogantes sobre cómo las pasiones humanas pueden moldear y también destruir destinos enteros. Agustín rechazaba firmemente aquella idea, defendiendo que su futura esposa merecía una vida libre de manipulaciones. Sin embargo, algunos opinan que esta disputa escondía más que una simple diferencia de pareceres. Guillermo, por su parte, había estado en contacto con el presidente de Indonesia, Ahmed Sukarno, quien, según rumores, había mostrado interés en Ana Berta. Este vínculo sugería que Guillermo veía en Sukarno una oportunidad de asegurarse un futuro lleno de riquezas, lo que explicaría su tajante oposición a la relación entre su hija y Agustín. Pero la tensión no se limitaba al ámbito práctico o político, también respondía a razones personales. Hay quienes aseguran que Guillermo no podía soportar la idea de perder el control sobre su hija, y por ende sobre la fuente de su estilo de vida opulento. Lo que sucedió después se convirtió en materia de leyenda y controversia. En un arranque de furia, Guillermo desenfundó su pistola y disparó 2 veces contra Agustín. En un instante las balas apagaron la vida del prometido de Ana Berta, dejando a los presentes en shock absoluto. ¿Qué pudo llevar a un padre a cometer algo tan atroz? ¿Fue el orgullo herido, la ambición desmedida o simplemente una explosión de celos? Cualquiera que sea la verdad, el acto no solo destruyó la vida de Agustín, también desmoronó el futuro de Ana Berta. La tragedia tampoco terminó ahí. Guillermo fue detenido y encarcelado por el crimen, pero el daño ya estaba hecho. Ana Berta quedó irreversiblemente marcada por el escándalo. Aunque intentó seguir adelante con su carrera artística, la sombra de esa terrible noche jamás dejaría de perseguirla. Su prometedora trayectoria en el cine comenzó a desvanecerse. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse activa en el medio, nunca recuperó el brillo de sus mejores años. Imagina lo que significó para Ana Berta cargar con esa tragedia. No solo perdió el hombre que amaba, sino también su carrera, su reputación y en muchos sentidos su libertad. La ambición desbordada de su padre no solo terminó con la vida de Agustín, sino también con los sueños y la estabilidad emocional de la mujer que intentaba proteger. Es inevitable preguntarse si todo estaba predestinado o si podría haberse evitado con decisiones más acertadas en momentos clave. El ambiente esa noche estaba cargado de emociones intensas y decisiones impulsadas por la desesperación y el orgullo. Mientras Ana Berta brillaba sobre el escenario, ajena a lo que sucedía afuera, su mundo personal colapsaba. En medio de los aplausos y murmullos del público, muchos ya habían escuchado la noticia. Un disparo había cambiado para siempre el destino de Ana Berta y quienes la rodeaban. El relato del testigo Fark Canan esclareció los hechos con precisión. Vio el momento exacto en que Guillermo Lepe, quien siempre se vanagloriaba de proteger a su hija por encima de todo, disparó contra Agustín en el estacionamiento del cabaret. La defensa intentó argumentar legítima defensa, asegurando que Guillermo actuó bajo una reacción impulsiva ante una supuesta amenaza. Sin embargo, el testimonio del testigo dibujó otra versión. Agustín no había empuñado ninguna arma ni mostrado intención agresiva alguna. Todo se redujo a palabras y a un choque de egos tan explosivo que terminó en una tragedia difícil de olvidar. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Qué tan profundo podía ser el control que Guillermo Lepe ejercía sobre su hija para culminar en un enfrentamiento a balazos con el hombre que ella amaba? Según el propio Lepe, lo único que buscaba era protegerla, preservar su reputación y mantenerla lejos de lo que consideraba malas influencias. Pero ¿quién protegía a Ana Berta de las decisiones y el dominio de su propio padre? La noticia del tiroteo corrió como pólvora. Mientras Agustín era trasladado de emergencia al quirófano donde finalmente perdió la vida, Guillermo Lepe quedó a merced de una multitud de reporteros en busca de explicaciones. Su declaración, cargada casi de tintes teatrales, mostraba a un hombre atrapado entre el arrepentimiento y la férrea defensa de sus acciones. «Lo hice por mi hija», repetía con insistencia, como si esa frase pudiera justificar la tragedia, pero para muchos no era suficiente. Este acto desgarrador no solo afectó a las familias involucradas, sacudió profundamente a la comunidad cinematográfica del país. Agustín, igual que su padre, Raúl de Anda, formaba parte de una dinastía crucial en el cine mexicano y su muerte dejó un vacío enorme. Aquella pérdida se intensificó más con la noticia del fallecimiento del actor Ramón Geis tan solo unas horas antes. La cercanía temporal y geográfica de ambos funerales fue una ironía difícil de ignorar. ¿Quieres saber más del lamentable caso de Ana Berta Lepe?
Todavía resta mucho por conocer, pero antes, suscríbete y no te pierdas el próximo video, ¿sí? Continuamos. Mientras el país lamentaba esta doble tragedia y lloraba la muerte de figuras prometedoras, la atención mediática se volcó en desentrañar los motivos del acto impulsivo y trágico de Guillermo Lepe. En medio de este torbellino, Raúl de Anda mostró una fortaleza admirable ante las cámaras. El Charro Negro, como era conocido, enfrentó las preguntas incisivas con una calma digna en contraste con la tensión del momento. Aunque algunos sugerían posibles deseos de venganza, él rechazó abiertamente esa idea. Las películas son una cosa, pero ser un asesino es algo completamente distinto, afirmó con firmeza, dejando claro que confiaba en el trabajo de las autoridades. Sin embargo, si algo complicó aún más el caso de Lepe fue el testimonio revelador de Farr Cannon. Con una precisión meticulosa, Cannon desmintió que Agustín estuviera armado o representara cualquier amenaza inminente. Las pertenencias del joven apuntaban a algo completamente distinto. Objetos personales comunes como un encendedor, una medalla, una agenda y un reloj, nada que pudiera asociarse a un arma. Este relato puso en entredicho la versión de Lepe, provocando que la opinión pública se dividiera entre quienes creían que su acción fue un desatinado acto de amor paternal y aquellos que lo veían como un homicida consumido por sus propios demonios internos. La llave para entender el desenlace está en ese instante donde se cruzaron el amor malentendido, las emociones desbordadas y las tensiones sociales que envuelven los actos humanos más oscuros. El debate quedó abierto. ¿Era Guillermo Lepe un padre cegado por la protección o un hombre superado por sus propios miedos? Frente a estas preguntas, lo único cierto es que las vidas destruidas por esa fatídica elección dejaron una marca imposible de borrar en quienes quedaron detrás. Mientras tanto, Ana Berta permanecía recluida en su hogar, aislada de la prensa y de las miradas inquisitivas de una sociedad que ya la había convertido en el foco de atención. Algunos aseguraban que estaba devastada, mientras que otros sugerían que se mantenía ocupada buscando formas de ayudar a su padre. Pero ¿qué sucedía realmente en su mente? ¿Cómo enfrentaba la idea de que el hombre que la había criado y formado se había convertido en el verdugo del hombre con quien soñaba casarse? El sacrificio de Guillermo Lepe, como él mismo lo describió, no solo lo llevó a entregarse ante la policía judicial, sino que también lo sumió en un aislamiento emocional. Su ingreso a la prisión de Lecumberri fue un golpe devastador. Las cámaras inmortalizaron a un hombre derrotado, cuya única preocupación parecía ser cómo reaccionaría su hija al conocer toda la verdad. Su tajante declaración, lo hecho, hecho está, resonó con frialdad y aparente resignación, dejando entrever una aceptación sombría de su destino. No todos veían a Lepe como un mártir. Para muchos, su constante interferencia en las relaciones de Ana Berta era una señal de control desmedido, un intento desesperado de mantener un dominio que terminó llevándolo al límite. ¿Fue realmente el amor hacia su hija lo que lo impulsó o había algo más profundo y oscuro enterrado en su accionar? Algo que aún no salía a la luz. Con el juicio en el horizonte se esperaban revelaciones que profundizarían en los verdaderos motivos detrás del crimen. Sin embargo, la sociedad ya había tejido su propia narrativa. Las palabras de Raúl de Anda, padre de Agustín, resonaron entre quienes seguían el caso. Si mi hijo era tan imperfecto como dicen, que las autoridades hagan justicia. Pero si la verdad muestra lo contrario, que los hechos hablen por sí mismos. Este mensaje, cargado de desesperanza, pero también de firmeza, sintetizaba el anhelo de respuestas y justicia, además de un intento por preservar la memoria de su hijo. En el interior del hogar de Ana Berta, una tormenta emocional se libraba. Su lealtad hacia Guillermo Lepe y su amor por Agustín ahora chocaban brutalmente. La sociedad observaba con una mezcla de compasión y expectación, esperando ver qué camino elegiría frente a aquella difícil encrucijada. En un mundo donde las apariencias lo eran todo, su decisión de respaldar o distanciarse de su padre marcaría no solo su destino personal, sino también cómo sería recordada públicamente. La tragedia ocurrida aquella noche en el cabaret dejó cicatrices que trascendieron a las familias implicadas. Un reflejo de los dilemas y pasiones humanas, amor, orgullo, desesperación y la búsqueda incesante de redención. ¿Habría sido distinto si alguien hubiera intervenido antes? ¿Y si Ana Berta hubiera podido alzar su voz antes de que el destino tomara un giro irreversible? Tal vez nunca haya respuestas definitivas para estas preguntas. Lo único cierto es que los acontecimientos de esa madrugada transformaron para siempre la vida de quienes estuvieron involucrados. Un disparo, un instante de furia y una cadena de decisiones marcaron un desenlace trágico e inolvidable. Era una madrugada común de domingo cuando la fatalidad irrumpió, sellando el destino de dos familias y el de una mujer que alguna vez deslumbró el mundo como Miss Universo.
Ana Berta Lepe, quien había brillado bajo los reflectores del espectáculo, ahora enfrentaba un drama digno del cine negro. Pero esta vez no había cámaras ni ovaciones, solo miradas incisivas y un sinfín de interrogantes. Durante el proceso judicial, como ya mencionamos, la declaración clave del testigo Fark Keynan se convirtió en un pilar fundamental para el caso. Su relato detallado permitió reconstruir los trágicos eventos ocurridos aquella noche. Sin embargo, las razones detrás de este acto parecían ocultas bajo un denso entramado de tensiones familiares, promesas rotas y secretos que resultaban casi imposibles de desenmarañar por completo. El juicio, llevado a cabo en la prisión preventiva de Lecumberri, se transformó en un evento mediático, atrayendo tanto a periodistas como a curiosos fascinados por el drama judicial. Guillermo Lepe compareció ante el juez con una defensa llena de contradicciones. Alegaba haber actuado para proteger el honor de su hija, pero los testimonios y pruebas indicaban una realidad muy distinta. Según el testigo principal, Agustín no había sacado un arma ni amenazado a nadie. Todo apuntaba a que el disparo fue fruto de un arrebato, impulsado quizás por la rabia o el temor de perder influencia sobre la vida de su hija. La prensa no tardó en hurgar en la vida personal de Ana Berta y pronto surgieron rumores sobre la relación con su padre. Se especulaba que Guillermo controlaba sus finanzas y decisiones profesionales. No obstante, Ana Berta negó rotundamente estas acusaciones, asegurando que él únicamente recibía una pequeña parte por las gestiones realizadas en su nombre. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. En una rueda de prensa cargada de emoción, con lágrimas en los ojos, Ana Berta intentó explicar su versión. Recordó los últimos momentos junto a Agustín, cómo habían brindado por su próximo matrimonio y planeado un futuro juntos. Pero esos sueños se desmoronaron violentamente cuando presenció cómo su prometido caía abatido por las balas. La tragedia lo cambió todo en un instante. En su testimonio, Ana Berta narró cómo la reacción de su padre al conocer sus planes de casamiento estuvo cargada de ira. Aquella noche en el cabaret, lo que comenzó como una discusión acabó en desastre. Agustín buscó apaciguar las tensiones e intentó razonar con Guillermo, pero sus palabras fueron interpretadas como un desafío personal. La escena culminó con un disparo, un cuerpo en el suelo y un padre huyendo del lugar. Durante el juicio, la contundencia del testimonio de Fark Keynan y las inconsistencias en la defensa de Guillermo Lepe determinaron el desenlace. La sentencia fue clara: 10 años de prisión por homicidio. Sin embargo, solo cumplió 5 años antes de ser liberado. Para entonces el daño ya estaba hecho. La relación entre Ana Berta y su padre quedó destruida irreparablemente y su carrera nunca volvió a florecer como antes. Los años posteriores estuvieron marcados por la sombra de la tragedia. La vida de Ana Berta, antes llena de glamour y éxito, se transformó en un constante recordatorio de lo que había perdido. De acuerdo a lo que contaban sus amigos, Ana Berta le tomó fobia a salir a la calle por el acoso de la prensa. Suspendió sus actuaciones, dejó de trabajar y comenzó a beber de más, encerrada en su casa. Presa del alcohol, subió de peso hasta perder la envidiable silueta que tenía y su carrera rutilante se acabó. La historia de Ana Berta Lepe es un reflejo desgarrador del impacto devastador que puede tener un momento de ira descontrolada. Una mujer que alcanzó la cima con su belleza y talento terminó atrapada en una tragedia familiar que destrozó su vida personal y su legado como figura pública. Su brillo quedó empañado por un relato sombrío lleno de dolor, pérdida y las consecuencias de decisiones irreparables. Imagina el peso emocional que Ana Berta cargó durante el resto de su vida. Resulta abrumador. Perder violenta y absurdamente al hombre que amaba a manos de su propio padre fracturó no solo su corazón, sino también su espíritu. Estuvo atrapada entre dos mundos, el amor filial y la búsqueda de justicia. Cada entrevista y cada aparición pública eran un recordatorio constante de aquella noche que marcó su destino. Aunque intentó mantenerse firme y reconstruir su carrera, el eco de aquella tragedia nunca dejó de resonar en cada paso que dio. El impacto fue devastador para ella y para quienes la rodeaban. Su prometedor futuro se desmoronó como un castillo de arena arrasado por el oleaje. Los sueños que tenía de formar una familia y continuar triunfando en el mundo del espectáculo se desvanecieron con el tiempo. Su nombre, antes sinónimos de éxitos, comenzó a asociarse únicamente con una tragedia mediática que ocupó los titulares durante años. A pesar de todo, Ana Berta intentó encontrar sentido en medio de la tormenta. Su capacidad para seguir adelante, aunque marcada por profundas cicatrices, es un claro testimonio de la resiliencia humana. Resulta difícil imaginarse cómo logró mantenerse en pie tras perder a su prometido y la confianza de su padre, quien había sido una figura clave en su vida y carrera. La relación entre ambos quedó irremediablemente dañada y aunque Ana Berta lo defendió públicamente, el dolor de la traición debía ser insoportable.
Con el paso de los años, su vida se convirtió en un reflejo del impacto que las heridas del pasado pueden tener en el presente. Su carrera, en algún momento brillante, perdió fuerza y aunque trató de regresar al espectáculo, nunca volvió a alcanzar el prestigio de sus mejores tiempos. La imagen de aquella reina de belleza se fue desdibujando, reemplazada por la de una mujer marcada por la adversidad. Fue hasta 1977 que reapareció en la telenovela Pacto de Amor, invitada por Ernesto Alonso, quien nunca la desprotegió, ayudándola económicamente durante su encierro. Ya sin su belleza, Ana Berta se esforzó por ser una actriz seria y buscó convertirse en actriz de carácter, algo que le permitió trabajar hasta 2001, aunque nunca más volvió a tener el glamour que tenía en su mejor época. Sin embargo, su historia no se limita únicamente a la pérdida, también es un relato de valentía. Ana Berta enfrentó críticas, rumores y especulaciones con dignidad, negándose a ceder el control de la narrativa de su vida a otros. En entrevistas habló abiertamente sobre su dolor, pero también sobre su anhelo de paz. A pesar de las dificultades, decidió honrar la memoria de Agustín y continuó apoyando a su familia, incluso en las situaciones más adversas. Nunca se casó ni tuvo hijos, perseguida por el espectro de esta tragedia. Su padre murió en prisión y ella no lo perdonó. Poco a poco sus recursos se agotaron y dependía de la ANDA, que cubrió sus últimos gastos cuando a los 69 años falleció a consecuencia de complicaciones de una cirugía por una hernia. 24 de octubre de 2013, una estrella apagada por un acto violento que la atormentó para siempre. El desenlace de la vida de Ana Berta es un recordatorio de cómo la tragedia deja cicatrices profundas, pero también de cómo la fortaleza interior nos permite avanzar. Su muerte, años después, marcó el final de un capítulo trágico, pero su legado perdura como ejemplo de que el amor, la esperanza y el perdón coexisten incluso en las circunstancias más oscuras. Ahora que conoces la historia y leyenda de Ana Berta Lepe, ¿quieres saber más historias asombrosas de tu personaje favorito? Dale clic en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. No creerás lo que verán tus ojos.